persona. Y uno dice, pero ¿qué pasó acá? Hay un momento en que usted dice, pero ya no me gusta esto, ya no quiero ir a una fiesta, ya no quiero emborracharme, ya no quiero hacer. Y dice, pero si antes yo hacía eso. Entonces es el milagro que Dios obra en la vida de esa persona que dispone su corazón para escuchar la palabra. Dice que va recibiendo, ¿cierto? Esa limpieza, va recibiendo, va siendo lavado. Como yo tengo un ejemplo que siempre lo uso y lo voy a usar también en esta hora, y tiene que ver con el vaso. A alguien le entregan un vaso, ¿cierto? De agua negra, ¿cierto? Ese vaso de agua negra tipifica a cada uno de nosotros antes de conocer a Dios, cuando venimos a los caminos del Señor. Pero cuando nosotros colocamos ese vaso, ¿cierto? De agua negra y lo colocamos en abrimos un grifo, ¿cierto? De agua, de agua de la que usamos. En la medida que nosotros la llenemos un poco de ella, el agua empieza a rebosarse del vaso, ¿cierto? Y volvemos y le echamos otra porción de esa agua y el agua empieza poco a poco a clarearse, a clarearse. Cuando nos damos cuenta ya no tenemos ese vaso de agua negra, sino tenemos un vaso de agua limpia. En la medida de las veces que nosotros lo coloquemos debajo de ese grifo y lo abramos y le echemos agua limpia. El agua limpia es tipo de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, así como lo estamos haciendo hoy, y Dios empieza a orar, Dios empieza a limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Y si volvemos en otra ocasión más adelante, entonces recibimos otra porción de agua y entonces nuestra condición empieza a clarearse, empieza a limpiarse. Y cuando nos damos cuenta estamos totalmente limpios, ¿cierto? Por la palabra, porque no es por otra manera. No es, hermano, cantando, no es por allá viendo películas cristianas, no es, aunque es importante, pero es, Amén. solamente es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces, ya tenemos un fundamento espiritual que nos permite poder decir por qué somos cristianos, ¿cierto? Ya podemos decir, mire, es que el evangelio es poder de Dios para salvación, no me avergüenzo de él, porque es un estilo de vida, vivo a la manera del Señor. ¿Por qué es evangélico? Pues porque sigo los evangelios del Señor. ¿Por qué es cristiano? Porque sigo a Cristo, ¿cierto? Soy cristiano porque sigo a Jesucristo. Soy fanático de Jesucristo, ¿cierto? Como algunos dicen. ¿Y qué es un fanático? Hay fanáticos del fútbol, hay fanáticos de tantas cosas. Y la gente le dice fanático, cuando le dicen fanático, es que está metido de lleno, ¿cierto? Está metido de lleno allí en eso que le gusta. Bueno, nosotros somos fanáticos de Cristo, nos gusta y queremos estar metidos en las cosas de Cristo todo el tiempo, ¿sí? Y por eso nos van a molestar y por eso nos van a, y se van a burlar, pero al final, esas personas que se burlan de nosotros van a venir a buscar un consejo, van a venir a buscar, ¿cierto? Porque ellos se van a dar cuenta, ¿cierto? Que hay una diferencia entre el que sigue al Señor y el que no lo sigue. Y se van a dar cuenta de esa diferencia y van a empezar, dice la palabra, que nosotros somos, para el mundo somos tierra deseable, ¿cierto? En Deuteronomio dice que somos tierra deseable porque la gente va a querer tener lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos, ¿cierto? Tenemos una conducta, ¿cierto? Correcta, tenemos un estilo de vida agradable, tenemos un buen hogar, tenemos una buena familia, somos responsables, ¿cierto? O sea, hay muchos valores que vienen por la palabra del Señor a nuestras vidas. Entonces, ese que tiene ese hogar todo, digamos, patas arriba, pues si ve que usted tiene un hogar bonito, pues esa persona va a anhelar tener ese hogar que usted tiene. Pero eso solamente lo logra uno cuando uno vive por la palabra, porque hay hogares de hogares, ¿cierto? Yo no quiero entrar allá, pero hay hogares, digamos, que no se han dejado tratar por la palabra y se comportan a veces más mal que ni la persona que no conoce a Dios. Eso es deshonrar la palabra. O sea, en esa persona, como dijo alguien, no les ha alumbrado Cristo, pero cuando verdad cuando el Señor obra, cuando el Señor interviene y cuando la persona le da lugar al Señor, se va a ver la diferencia, se va a notar inmediatamente. Porque tomamos ese estilo de vida. Ya no vivimos para nosotros, ¿cierto? Sino para Cristo.
Ya no vivimos como nosotros queremos, sino ahora vivimos a la manera de Cristo porque le pertenecemos a Él. Luego la palabra del Señor está diciendo, el propósito es que nosotros tengamos una base sólida de las cosas de Dios. Busquemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vayan escribiendo porque ahorita les pregunto. No sé, pues, pero... Tengo 3 preguntas para el final de la clase, a ver quién sale con algo. Si alguien lo encuentra y lee bien, hágalo, por favor. ¿Cuál era? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Amén, pastor. Léalo, manito Fabián. 3:16. Sí, señor, de verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Mire qué precioso versículo. Mucha responsabilidad nos trae este versículo a los cristianos, porque la Biblia está diciendo, ¿cierto?, que toda la palabra de Dios, o sea, ha sido inspirada, ¿cierto?, por Él. Nosotros recibimos la palabra inspirada por el Señor y tiene un propósito. Dice, para enseñarnos, para rearguirnos, es decir, para hacernos caer en cuenta del error, ¿cierto? Para llamar nuestra atención, para que nosotros como que reflexionemos, para que nosotros como que paremos un momento en nuestra vida, para que nosotros analicemos, nos examinemos. Eso es rearguir. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos inquieta, nos muestra de que estamos mal, de que no estamos marchando bien, que estamos cometiendo todavía errores, que todavía estamos haciendo cosas que desagradan. Eso lo hace la palabra de Dios. Luego dice que para corregir, ¿cierto? Entonces el Señor obra tratando de que nosotros, si nos hemos extraviado del camino, el Señor vuelva a colocarnos al camino por donde tenemos que andar. Dice que el cristiano camina siempre hacia adelante, que el cristiano no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. El cristiano siempre va hacia adelante. Entonces, si el cristiano se va hacia la izquierda, hacia la derecha, entonces aparece la palabra y toma ocasión y nos corrige. Nos hace ver, ¿cierto?, que estamos equivocados. Nos hace entender que no estamos agradando al Señor como tiene que ser. Y bueno, en fin, la palabra de Dios nos instruye, ¿cierto?, para que seamos hombres justos y agradables delante del Señor. La palabra está trabajando, moldeándonos, cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro estilo, haciéndonos cada día más llenos de la palabra, de la presencia de Dios. Y eso se va a notar en la vida de ese cristiano, porque ese trabajo que Dios hace, claro, no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trato de Dios continuo. Aún hasta el último día que nosotros estemos sobre la tierra, vamos a seguir siendo tratados por Dios. Nuestra perfección termina el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. De pronto alguno dirá, bueno, ¿y eso qué es? Nosotros tenemos una esperanza y es que la iglesia está esperando la venida del Señor. El Señor llevará a su iglesia para estar allí con Él en el cielo. Pero ese será otros temas que vamos a ir tratando en este discipulado más adelante. No vamos a adelantar porque como son bebés espirituales, de pronto ¿cierto? Se nos enferman. Nos enferman y entonces toca pasito a pasito. Toca darles leche espiritual, no se les puede dar tanto alimento sólido porque les dañamos el estómago a los nuevos convertidos. Entonces, ese trabajo del Señor, ¿cierto? De rearguir, de enseñar, de corregir, tiene cumplimiento en el verso número 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de Dios aquí hay en esta hora? Vea, un grupo precioso, un grupo hermoso de personas que podemos considerarnos hombres y mujeres de Dios. Entonces dice, a fin de que ese hombre, usted, ¿cierto? A fin de que esa mujer, usted, ¿cierto?, sea perfecto. Y lo más interesante, la otra parte, enteramente preparado, ¿para qué? Para malas obras. Ah, no, me equivoqué.
No, es para buenas obras. No, es para buenas obras. ¿Sí ve? Enteramente, o sea, totalmente una integridad, ¿cierto? Un complemento perfecto para que nosotros demos frutos buenos, no para que demos frutos malos. Es un cristiano que se convierte, conoce esta palabra y hace y se sale del propósito, se descarría, hace cosas desagradables, habla cosas desagradables, actúa de una manera desagradable, no se ha dejado tratar por esta palabra, porque el que se ha dejado tratar por esta palabra dice enteramente está preparado, o sea, está capacitado, totalmente está, cierto, enseñado de parte de Dios, tiene las cualidades, tiene todo lo que se necesita para que actúe correctamente, para que actúe bien. ¿Sí ve? Por ahí usted ve malos testimonios, por todo lado se va a ver. De cristianos que dicen ser cristianos, pero dice la palabra que creen en Dios, pero que con sus hechos lo niegan. O sea, las actitudes, la forma de ser, la forma de hablar, están negando la palabra del Señor. ¿Sí ve? Y eso usted lo va a ver por todo lado. Pero usted no puede hacerse una imagen, una idea, un concepto de que los cristianos son malos porque hay uno que no actúa conforme a la palabra. Yo no lo llamo cristiano, yo le digo cristinos. ¿Sí? Porque son personas que están pisoteando las cosas del Señor. Pero un cristiano bueno es un cristiano que se ha metido con Dios, que le ha dado lugar en su corazón a la palabra, que le ha abierto su corazón y dice, yo quiero ser así, yo quiero ser ese cristiano auténtico, genuino, sincero, yo quiero ser ese cristiano de verdad, yo quiero ser un cristiano que dé un testimonio bueno por la palabra, que la gente dé testimonio de mí, de que digan, vea, ese hombre, esa mujer, sí caminan rectamente, son íntegros, son honestos, son responsables, mire cómo habla, mire cómo se viste, mire hasta cómo camina. Bueno, es que todo lo cambia el Señor. Todo lo cambia Dios. Entonces, eso se va a notar. ¿Y por qué quiere ese cristiano ser así? Porque ese cristiano es agradecido con Dios. Porque ese cristiano entiende lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque tengo que retomar por lo menos 5 minuticos y hablarles sobre esa parte. Porque es importante que nosotros, esa sea una de nuestras motivaciones para seguir al Señor. Y es saber que si nosotros hubiéramos continuado en la vida que llevábamos lejos de Dios, lo que nos esperaba era una condenación eterna, el infierno, lo dice la palabra, ¿cierto? Por lo menos en San Juan, en el capítulo 3, por ahí el 17, por ahí la palabra del Señor nos está diciendo, ¿cierto? Que el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. No es que cuando se muera, ¿sí? No es cuando se muera, sino que dice que ya estando en vida, así como estamos nosotros que respiramos, que estamos, pareciera que tuviéramos vida, ¿cierto? Porque dice respiramos, tenemos vida, caminamos, olemos, todo. Pero para fines del Señor, el Señor dice que ya hemos sido condenados. Dice que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. O sea que si Dios lo llama, si Dios le corta la vida, terminan sus días sobre esta tierra, esa persona ya ha sido condenada. ¿Sí ve? Porque no creyó en el Hijo de Dios, porque no creyó en Jesucristo. ¿Sí ve? Pero entonces el anterior verso, el 16, dice, se manifiesta el amor de Dios diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿A quién? A Jesucristo. Para que todo, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué está diciendo? No se pierda. O sea que la gente sí se puede perder. O sea que la gente sí se puede condenar. O sea que la gente sí se puede ir a un infierno. Porque hay gente que dice que no hay infierno. Y aún, entre comillas, denominaciones hasta cristianas dicen que infierno no existe. Eso es desconocer la palabra del Señor, porque hay un lugar de condenación. ¿Sí ve? La Biblia está diciendo para que no se pierda, para que esa alma no se pierda, ¿cierto? Sino que tenga vida eterna. ¿Sí ve? Entonces, el propósito de Dios es salvarnos. Acuérdese que este propósito de caminar con el Señor, de vivir la vida cristiana, vivir el estilo de vida de Dios, no es para recibir bienes materiales, no es por una sanidad,
no es porque me arregle un matrimonio, no es porque me cuadre las calificaciones en el colegio. No, eso no es lo importante para Dios. Lo importante para Dios es poder salvarnos, poder hacer que podamos nosotros, el día que partamos de esta tierra, podamos irnos con el Señor. Y entonces, como les decía antes, estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Y los acontecimientos y los hechos que estamos viendo nos están dando razón y nos están haciendo que crezca nuestra fe y nuestra esperanza de que la venida del Señor está a las puertas y que el Señor viene por una iglesia que lo esté esperando. Entonces, él mismo dice, bienaventurados sois cuando el Señor venga y los halle haciendo así. ¿Cómo? Qué bueno que el Señor viniera y nos encontrara, por ejemplo, en esta actividad espiritual, donde está todo este pueblo, ¿cierto? Escuchando la palabra del Señor, dice, bienaventurados seréis, o sea, doblemente felices. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a encontrar haciendo lo correcto, haciendo lo que es buscar a Dios. Que el Señor no los vaya a encontrar por allá, hermano, siendo parte, ¿cierto? Por allá de una pandilla, por allá siendo parte de los que roban en el barrio, los que están tratando mal a las personas, los que están por allá en peleas, los que están por allá haciendo cosas desagradables. Si el Señor viene, se pierden. Pero si el Señor viene y nos halla buscando su rostro, buscando su conocimiento, en obediencia haciendo lo que estamos haciendo hoy, tenga la seguridad de que usted se va con todos los que estamos aquí, nos vamos, mejor dicho, para el reino de los cielos. Ese es el propósito del Señor. Cambiar, ¿cierto? El engaño que el diablo ha tenido por mucho tiempo en nuestras vidas, porque ese ha sido como el concepto. Cuando la persona llega a los caminos del Señor y las entiende, lo primero que dicen, uy, ¿verdad? Por mucho tiempo el diablo me tuvo engañado, la religión me tuvo engañado, ¿cierto? La religión en la que estaba me tuvo engañado por mucho tiempo. Ahora sí conozco la verdad, ahora sí sé cómo es que tengo que seguir al Señor, que no es solamente creer en Dios, sino que la palabra dice que es necesario que caminemos en lo que Él dice, ¿cierto? Porque algunos dicen, yo creo en Dios, pero como les dije antes, con sus hechos lo niegan. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Ay, sí, papito Dios y Diositos y Chuchito y de todo eso, ¿qué más no dicen? Pero después de decir eso siguen en borracheras, en fiestas, en adulterio, fornicación, haciendo una cantidad de cosas que desagradan al Señor. Entonces lo está negando, lo está pisoteando. Entonces lo que el Señor busca es que se pueda quitar esa venda espiritual y que la gente pueda entender que lo que Dios nos está ofreciendo no es una carga, como algunos miran el evangelio, es que es una carga. Uy, es que qué terrible ser cristiano. No, el cristiano es feliz, el cristiano es alegre, el cristiano es contento. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad de su salvación. Y eso es lo que el Señor quiere regalarnos a cada uno de los que estamos aquí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o continúo? Bueno, como no veo que hay preguntas, entonces este propósito de discipulado también está hablando en el sentido de que usted y yo podamos ser verdaderamente libres. Busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Si alguien encuentra, mana Joana, mana Esmeralda, mana Lidia. Amén. Eso, hermana Lea, Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Exacto. Amén. Es importante que nosotros entendamos esa parte. Dice, conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿cierto? Conozcamos a Cristo a través de la palabra. Cuando conocemos a Cristo, ¿cierto? Dejamos de ser esclavos. Entonces la gente dirá, pero yo no soy esclavo, la esclavitud se acabó hace un poco de tiempo. Pero la Biblia, ahí más abajo está diciendo, ¿cierto? En el verso 34 está diciendo, Jesús le respondió,
de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí ve? O sea, toda persona que comete pecados no dice, ay, no, es que yo soy tan pilo, uy, es que a mí nadie se dio cuenta, vea yo lo que hice, hice aquello, lo otro, todos estos pecados que he hecho y nadie se da cuenta, es que yo sí soy muy abeja, muy astuto. No, lo que la Biblia está diciendo es que sin darse cuenta está siendo esclavo de ese pecado. Ese pecado se ha enseñoreado de esa vida y esa vida lo que está haciendo es conforme a esa esclavitud, al dominio que hay sobre esa persona. Entonces el Señor está diciendo, ¿cierto? En este verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí ve? Cuando uno conoce la palabra, el Señor interviene poderosamente y le quita a uno todos esos dominios que el diablo ha tenido sobre nosotros. Porque aunque la gente no crea de esa manera, pero hay espíritus inmundos que toman control de la vida de una persona cuando se le abre esa puerta. Entonces, hay espíritus inmundos. No es que la persona sea borracho porque le gusta el licor. No, es un espíritu inmundo que lo tiene esclavo. ¿Y a cuántos ese espíritu inmundo los ha destruido? ¿Y a cuántos en medio de esa borrachera ese espíritu inmundo los ha matado y los ha enviado a una condenación, ¿cierto? Lejos de Dios. Hay gente que trata, ¿cierto? De dejar el licor, trata de dejar el vicio, trata de dejar todas estas cosas y lo hace por algún tiempo, pero luego reincide, porque no es humanamente que se puede librar de estas cosas. Tiene que conocer la palabra, tiene que conocer la verdad para que el Espíritu de Dios intervenga y destruya ese señorío que hay sobre esa persona que lo tiene preso del vicio, que lo tiene preso de la borrachera, que lo tiene preso de tantos otros pecados y perversiones que hoy el mundo está lleno de eso. Es a través del poder de Dios que una persona es transformada. Entonces, por eso dice el Señor, cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce la verdad, será libre. ¿Sí ve? Va a ser libre. Porque hay ataduras que no le permiten, ¿cierto? Hay actitudes, hay pecados que no le permiten a la persona caminar libremente en los caminos del Señor. Quiere caminar, pero el diablo lo hace retroceder. El diablo lo hace echar hacia atrás otra vez para que no pueda caminar con el Señor. Ahora, el Señor está diciendo también, ahí más adelantico en el capítulo 14, verso número 15, 21 y 23. Amén. A ver. Verso 15. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos al Señor? A ver, muy poco, como poquitos. Amén. Amén. Eso. Amén. Toca que ayuden también. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted dice que ama a Dios, ¿qué debe hacer para demostrar que ama a Dios? Guarda los mandamientos, ¿cierto? En el verso número 21, dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, esta palabra que estamos aprendiendo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué precioso es esto. ¿Sí ve? Y complementémoslo con el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué tremendo este versículo. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Sí ve? En obediencia al Señor los guardamos. Y si guardamos los mandamientos, dice el Señor que Él vendrá, ¿cierto? Y hará morada en nosotros. O sea, va a estar con nosotros. Y terminamos diciendo lo mismo como comenzamos, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuál es la promesa de Dios? Estar con nosotros todos los días.
¿Usted no le parece algo precioso que Dios esté con nosotros todos los días? Que camine con nosotros, que nos acompañe a todo lado, que esté en nuestras decisiones, que esté en nuestros momentos de felicidad, que esté en nuestros momentos de angustia, que esté en los momentos, ¿cierto?, de prueba, pero que también esté en los momentos de victoria. Eso es una bendición muy grande de parte del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos, ¿cierto?, tener en cuenta, porque Dios busca que nosotros entendamos que lo que Dios quiere hacernos es bien, ¿cierto? Dios quiere hacernos el bien. Él no nos está haciendo ningún mal, por el contrario, nos está haciendo un bien que muchas veces no entendemos y que mucha gente no entiende, porque si la gente entendiera, la gente correría a buscar a Dios. Pero por causa de que no entiende, es que muchos se están robando a sí mismos el privilegio de poder disfrutar de la gracia y la bendición del Señor. Bueno, ¿quién tiene preguntas? Antes de que pase otro tema. Algo que no han entendido o alguien que tenga alguna duda sobre otro tema. Uy, están todos pilosos. Están todos sabios y entendidos. Bueno, gloria a Dios. Aquí hay una parte que quiero como simplemente como entrar a dar, digamos, como una introducción para lo que será nuestra clase el día viernes. El día viernes continuamos con nuestro discipulado a la misma hora, a las 7 de la noche. Pero quiero dejarles como esta introducción, y es lo que significa para nosotros, o lo que representamos nosotros como creyentes en el Señor. En el Evangelio, o más bien busquemos en Hebreos capítulo 10, verso 25. Cada uno de los que estamos aquí nos hemos hecho seguidores de Jesucristo. Y todos venimos a ser parte de una comunidad que llamamos la comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana tenemos un deber delante del Señor, y es congregarnos, ¿cierto? Constituirnos en una iglesia local. ¿Ven? Poder ser una iglesia local. Una iglesia a la cual usted y yo podamos pertenecer. Por eso el Señor dice, no dejando de congregarnos allí en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál es la otra parte? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene Hebreos 10:25? Amén. Continúo desde el principio, pastor. Repítales otra vez, hermanito. Dice, Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, la orden del Señor es que todos los cristianos deben hallar un lugar donde congregarse. No se puede ser cristiano independiente, no se puede ser cristiano solo, por allá como una rueda suelta. Diga, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, y eso es suficiente. No, porque Dios está diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando alguien le invite a la iglesia, vaya en obediencia al Señor, porque eso es lo que Dios está diciendo. No dejen de congregarse como algunos, ¿cierto? No nosotros, otros por allá en otro lado tienen por costumbre de no congregarse. ¿Por qué lo dice el Señor? Eso lo vamos a mirar más adelante. Vamos a entender la importancia de la congregación. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Por qué debemos asistir a la iglesia? Porque a los cultos, porque allí nosotros recibimos unas bendiciones bien preciosas, y allí nosotros tenemos un lugar donde se propicia un ambiente adecuado para que usted y yo adoremos y alabemos al Señor. ¿Sí ve? Para que podamos allí recibir el conocimiento, se nos imparta el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que podamos crecer espiritualmente, y para que al crecer logremos virtudes espirituales.
para que se nos note por todo lado que somos cristianos, para que podamos propagar el evangelio a otros. Es en la congregación. Hay bendiciones, yo siempre les digo, hay bendiciones que solamente, hay manifestaciones de la presencia de Dios que solamente se hallan cuando el pueblo está congregado. Pues allí dice que el Señor, ¿cierto? Que el Señor envía bendición y vida eterna. Allí el Señor envía lo que usted y yo necesitamos para crecer espiritualmente. Entonces, eso lo vamos a ir mirando en la medida que Dios nos permita, porque el propósito es poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Poder tener un lugar donde, ¿cierto? Tener esa libertad para poder levantar las manos, para poder cantar, para si quiere arrodillarse, si quiere, ¿cierto? Llorar en la presencia de Dios, lo puede hacer. Si lo hacemos por allí en la calle, la gente se burla. Si lo hacemos en la casa, no vamos a tener esa libertad porque los quehaceres no nos permiten poder tener esa libertad para buscar a Dios como tiene que ser. Ahorita lo estamos haciendo de esa manera, pero todo el mundo entendiendo de que tenemos que dedicar ese tiempo específico, que no podemos permitir que el enemigo nos robe ese tiempo especial para también entrar en esa comunión con Dios en estos cultos que estamos haciendo a través de las redes sociales. Pero lo ideal es estar en la iglesia, lo ideal es estar en el templo, ¿cierto? Lo ideal es estar en ese lugar donde usted tiene toda la libertad para orar, para buscar a Dios, para pedir perdón, para pedirle alguna petición, para tantas cosas, ¿cierto? Porque hay muchas situaciones personales que ni el esposo ni la esposa saben, ¿cierto? Que son muy personales, que solamente las sabe Dios. Entonces, el lugar de la congregación es el lugar propicio que Dios ha establecido para que usted tenga esa libertad, ¿cierto? Pueda orarle allí al Señor y pueda abrir su corazón y decirle todo lo que hay, ¿cierto? Allí en su alma que le está afectando. Entonces, para eso la congregación. Entonces, ya mirando así de entrada, con la ayuda del Señor, en la próxima clase vamos a empezar este tema, vamos a mirarlo por la palabra y vamos a encontrar, hermano, mucha esencia para que vayamos cambiando nuestros hábitos y podamos incluir en nuestra agenda espiritual el congregarnos en la iglesia. Amén. Entonces, si hay alguien que quiere decir algo, alguien que quiera saludarnos. Hola. Bendiga. Un saludo especial allá hacia los hermanos. Mire, hay un grupo grande allá en Puerto Boyacá. Amén. Una muchacha preciosa para Dios. Qué bendición. Nos alegra mucho poder tenerles y que puedan escuchar esta palabra. No sé si han entendido todo, no sé si tengan allá alguna pregunta, porque eso se trata. Amén, hermano, bien. De pronto ahorita se cierra, volvemos y entramos para despedirnos. Nos damos unos minutitos para despedirnos porque ya se va a cerrar. Entonces, volvemos y entramos con el mismo número y le damos una rondita a todos para ver cómo se sienten. Ahí vamos mirando cómo van todas las cosas. A ver por aquí, a ver quién encuentro por ahí. Saludo para el hermano Luis. Hermano Luis está por ahí. Dios le bendiga, amadito Luis. Nos alegra poder saludarlo. Buenas noches, gracias, pastor. Amén, hermano. Él es primo del hermano John. ¿Conocen al hermano John? Bueno, los de la iglesia lo conocen, de Puerto Boyacá no lo conocen. Hermano John, él lleva ya algún tiempo con nosotros. El esposo de la hermana Esmeralda, que está allí. Allá apareció el hermano John. Y es una bendición.